Bienvenidos a una nueva inmersión en vuestras fuentes. Hoy el tema es fascinante y muy específico. Nos metemos de lleno en una práctica de Qigong, el Jinen Qigong. Y el reto que proponen los textos es muy claro, casi una petición. ¿Cómo se pasa de simplemente hacer los movimientos a ejecutarlos de una forma perfecta? ¿Cuál es el secreto para convertirse en lo que las fuentes llaman un practicante de verdad? Es que esa es la pregunta del millón para cualquiera que lleve un tiempo practicando. Y la respuesta, según desvelan los documentos, no está tanto en lo físico, sino en la mente. Ah, la intención. Exacto. Para llegar a ese nivel, este análisis se va a centrar en unos conceptos que son la clave de todo. Los 9 palacios, las 13 puertas y por encima de todo el uso milimétrico de la conciencia. Ahí es donde una práctica correcta se transforma en una profunda. Vale, vamos a desgranar esto, porque suena a que el diablo está, como siempre, en los detalles. Totalmente. El objetivo es entender cómo se aplican estos conceptos a la forma más conocida, la de Penchiki Wandingfa, el método de elevar el chi y penetrar por la coronilla. Así que si te parece, empecemos por la base. Perfecto. La primera duda que me surge, y seguro que a muchos practicantes también, es ¿qué son exactamente los 9 palacios? ¿Es una nueva coreografía? ¿Movimientos extra? Porque el nombre, bueno, suena muy grandilocuente. Es una duda totalmente lógica, pero no tienen nada que ver con nuevos movimientos. Hay que imaginarlos no como acciones, sino como puntos de enfoque, como estrellas en un mapa interno que ya tenemos. Un mapa mental. Eso es. Las fuentes los describen como localizaciones clave distribuidas por todo el cuerpo. El principal que mencionan es Tianmen, justo en la coronilla. El punto más alto, la conexión con el cielo, por así decirlo. Exacto. Y su contraparte, que sería Huiyin, en el perineo, el punto más bajo. Vale. Solo con esos dos ya se traza un eje vertical clarísimo que atraviesa todo el cuerpo. ¿Ves la lógica? Sí, claro, es como si se establecieran los polos, el norte y el sur del cuerpo. ¿Y el resto de puntos siguen esa línea central o se distribuyen de otra forma? La mayoría refuerzan ese eje. Por ejemplo, por detrás tenemos Yuyen, en la nuca, al que llaman de forma muy poética la almohada de jade. Me encanta el nombre. Y un poco más abajo, en la zona lumbar, está Minmen, la puerta de la vida. Y por delante, pues Jintang en el entrecejo, Shanjung en el centro del pecho y Duchi el ombligo. Son como balizas en ese eje central, delante y detrás. Justo. Oye, me llama la atención lo de almohada de jade. Suena muy específico. ¿Hay alguna razón para ese nombre? Sí, claro. En la tradición taoísta, esa zona de la base del cráneo se considera un paso energético crucial, a veces difícil de abrir. Almohada de jade evoca algo precioso y a la vez un punto de apoyo, un lugar donde la energía puede reposar y transformarse antes de seguir subiendo. Entendido. O sea, los nombres tienen una función. A menudo, sí. Entonces, no es una coreografía nueva, sino una capa mental que superponemos. Pero eso me genera una duda. Si es un mapa, ¿hay que pensar en él todo el rato o solo en momentos clave? Muy buena pregunta. No es un pensamiento constante que te distraiga. Es un enfoque que se activa en el momento cumbre de la forma, durante las 3 grandes secciones de elevar y volcar el chi. Ah, vale. Es que la estructura de Peng Qi Guandin Fa es una genialidad precisamente por esto. Está diseñada para trabajar el cuerpo en 3 niveles, y cada nivel tiene su propio objetivo. O sea, que cada una de las 3 repeticiones tiene una intención diferente. Exactamente. La primera sección, cuando se eleva el chi por los lados, su objetivo principal es llenar el dantian inferior, la zona del ombligo, el centro de la energía más física. ¿Vale? La segunda, elevando por el frente, se enfoca en el dantian superior, o sea, el cerebro, la conciencia. ¿Y la tercera? La tercera, por las diagonales, se centra en el dantian medio, la zona del pecho, que está más relacionada con las emociones. Los 9 palacios son el mapa que usamos para dirigir la energía a cada uno de esos centros de forma precisa. Vale, aquí es donde yo quería llegar. Porque una cosa es saber la teoría, los puntos, las secciones, pero la diferencia entre un aficionado y un maestro siempre está en estos detalles que parecen invisibles. Totalmente. ¿Qué es lo que dicen las fuentes que separa una práctica simplemente correcta de una práctica perfecta? Pues marcan toda la diferencia. Los textos son muy claros en que el movimiento físico es solo el 10% de la práctica.
El otro 90% es interno. 90%. Es muchísimo. ¿Es que lo es todo? El primer elemento, el más importante, es el uso de la conciencia. No se trata de mover los brazos y ya, sino de sentir que la mente se expande y se une con lo que llaman el vacío de la naturaleza. ¿Y al verter el chi, cómo funciona? Pues la clave no es pensar, ahora bajo las manos, sino visualizar y sentir una columna de chi puro, como si fuera luz líquida que te atraviesa entera, desde la coronilla hasta los pies. Es un acto de imaginación totalmente dirigida. O sea, es menos una acción mecánica y más ser la directora de una película interior. Tú decides dónde va el foco, dónde va la luz. Analogía perfecta. El segundo punto es la fluidez. Los movimientos deben ser redondos, esféricos, continuos. E insisten mucho en esto. Sin ángulos rectos, sin pausas bruscas. Claro, porque eso cortaría el flujo, ¿no? Exacto. Cualquier sacudida es como poner una presa en un río. Corta el flujo de ki. Todo tiene que estar conectado. Y el tercer punto que mencionan es la respiración, pero de una forma muy concreta, ¿verdad? Sí, y es un detalle que muchos pasan por alto. Recomiendan algo muy específico. Justo cuando las manos están sobre la cabeza, antes de empezar a bajar, detenerse un instante. ¿Una pausa? Pero no una pausa tensa, sino lo que dura un ciclo de respiración natural y calmado. Una inspiración y una expiración completas. Ese pequeño instante permite que la mente guíe la energía profundamente hacia el interior del cráneo antes de que baje al resto del cuerpo. La concentración por estar pensando, ¿ahora tengo que parar y respirar? Al principio sí, puede sentirse un poco artificial, pero como todo se integra. No se trata de parar, sino de reposar. Es un cambio de ritmo muy sutil, una suspensión. Con el tiempo, deja de ser un pensamiento y se convierte en algo orgánico. Y esto nos lleva al último punto, que es la actitud mental. La famosa sonrisa. La famosa sonrisa. Lo describen como un estado de respeto por fuera y tranquilidad por dentro. El respeto está en la precisión de los movimientos. La tranquilidad es el estado interno de calma. Y añaden, sí, que mantener una ligera sonrisa ayuda a que el chi y la sangre fluyan sin obstrucciones. No es una pose, es una herramienta. Es una herramienta fisiológica para relajar todo el sistema. Un practicante tenso o con el ceño fruncido está literalmente bloqueando su propia práctica. Vale, estoy asimilando este mapa de los 9 palacios y cómo usarlo. Pero justo cuando empiezo a sentirme cómoda con eso, las fuentes introducen otro término, las 13 puertas. Ajá. ¿Es un mapa completamente nuevo que hay que aprender o está relacionado con los palacios? Es una pregunta clave, porque puede llevar a confusión. No, no es un mapa nuevo. Es más bien como una versión en alta definición del mismo mapa. ¿Una versión HD? Sí, es un sistema totalmente integrado. Podríamos decir que las 13 puertas son los 9 palacios con un nivel de detalle adicional, sobre todo en los laterales del cuerpo. A ver, ¿cómo funciona esa cuenta para llegar a 13? Es bastante sencillo. Partimos de los 7 palacios del eje central, que ya hemos visto: Tianmen, Huiyin, Yuden, Mingmen, Yentang, Shanchong y Duchi. 7, vale. Y luego, los puntos laterales, como Dahuao, en el costado del tórax, y Jingmen, en la zona lumbar lateral, pues se cuentan por duplicado, uno a la izquierda y otro a la derecha. Ah, claro. Eso suma 4 puntos más, y ya tenemos 11. Si añadimos otros puntos específicos que mencionan, llegamos a esas 13 compuertas. Entiendo, es como hacer zoom en el mapa para ver más detalles en los flancos. Pero volviendo a la pregunta de cómo ser un practicante de verdad, ¿cuál es el propósito de pensar en 13 puntos en lugar de 9? ¿Qué añade a la práctica? Aquí es donde se pone fascinante. El propósito que se le atribuye es la profundidad de la penetración del chi. ¿Más profundo? Mucho más. Al concentrarse en este mapa más detallado, con sus puertas laterales, la intención es que la energía no solo baje por el eje central, sino que penetre desde toda la periferia hacia el centro. Vale. Desde la piel hasta los órganos internos. No es un baño superficial de energía, sino una infiltración profunda, tridimensional. Es la diferencia entre sentir una ducha que te moja por fuera y sentir que el agua te llena por dentro. Eso, según los textos, es lo que genera efectos realmente transformadores. De acuerdo. Llegamos al núcleo de la cuestión, a la pregunta del millón para que la práctica sea efectiva al 100%. Ya tenemos el mapa, la actitud, la respiración. Todo. Ahora a la práctica. Estoy en la primera sección, elevando por los lados, y mis manos llegan arriba. Cuando empiezo a volcar el chi, ¿qué debo
pensar exactamente? ¿Visualizo los 9 o 13 palacios de arriba abajo como un escáner rápido? Esa es la aclaración técnica más importante de todas. Y la respuesta es un no rotundo. No se trata de hacer un simple escaneo por igual en cada sección. Sería demasiado genérico. Entonces, La perfección se alcanza al enfatizar mentalmente los palacios que corresponden al dantián específico que se está trabajando. Es un trabajo de francotirador, no de ametralladora. a ver si lo he entendido. En la primera sección, la de los lados, el objetivo era el dantián inferior, la zona del ombligo. Entonces, Exacto. En esa primera sección, aunque sientas el chi bajar por la cabeza y el pecho, tu conciencia, tu foco, debe detenerse con más intensidad, como si pusieras una lupa en los palacios de la zona baja. ¿en cuáles concretamente? Concretamente en Du Qi, el ombligo, y en su contraparte posterior, Min Men. No es que ignores el resto, es que tu mente ilumina esa área con más fuerza, como si la llamara. Vale, tiene todo el sentido. Es dirigir la atención con un propósito. Entonces, en la segunda sección, elevando por el frente, el objetivo era el dantián superior, la cabeza. La lógica me dice que, Ujú. Que la concentración máxima debe estar justo al inicio del descenso. Al volcar el chi, la mente ilumina con toda su fuerza los palacios de la cabeza. Tianmen en la coronilla, Jintang en el entrecejo y Yuyen en la nuca. es como si la mente se detuviera un instante más en esa zona para saturarla de chi. Justo eso, antes de dejar que el resto siga su curso. Perfectamente claro. Y para cerrar el círculo, en la tercera sección, la de las diagonales, que trabajaba el dantián medio, el pecho. Pues siguiendo la misma lógica, la mente debe estacionarse o iluminar con especial intensidad los palacios del pecho y los costados, principalmente Shanzhong en el centro del esternón y los puntos Dabao a los lados. De esta forma, al terminar las 3 secciones, no solo has bañado todo el cuerpo en chi, sino que has nutrido de forma específica y deliberada cada centro. Eso es que esto lo cambia todo. No es solo sentir un flujo general, sino dirigirlo con un foco que se desplaza y cambia su intensidad. Es una dirección consciente, deliberada, casi quirúrgica. Precisamente. Y por si esto no fuera suficiente, para una efectividad total, las fuentes describen 2 técnicas mentales avanzadas que son la guinda del pastel. A ver, la primera es penetrar hasta la línea media. Esto significa que la intención no debe quedarse en la superficie, sino que debe atravesar todas las capas del cuerpo hasta llegar a su eje central más profundo. ¡Wow! Y la segunda técnica suena aún más potente, la atracción interna. Esta es increíble. Es un cambio de paradigma. Normalmente pensamos en empujar el chi hacia adentro con la mente. Sí, Pero la atracción interna propone lo contrario, o más bien una acción simultánea. No solo empujas el ki desde fuera, sino que lo tiras desde dentro. Es como si el dantian de cada sección se convirtiera en un imán, un imán. o un pequeño agujero negro que absorbe activamente la energía del universo hacia él. Es una doble acción. La mente guía desde fuera y el centro energético tira desde dentro. ¡Wow! Tracción interna. Ese concepto por sí solo ya cambia por completo la sensación de la práctica. Deja de ser una recepción pasiva para convertirse en una absorción activa. Suena un verdadero cambio de juego. Lo es. Entonces, si unimos todas estas piezas, ¿qué significa todo esto? El camino para perfeccionar esta práctica, para ser ese practicante de verdad, no reside en añadir movimientos más complejos. Para nada. Reside, casi por completo, en refinar la actividad de la mente. Se trata de pasar de una intención genérica de llenarse de chi a una intención específica, dirigida, precisa y activa en cada segundo de la forma. Has dado en el clavo. La diferencia es la que existe entre mirar un mapa de una ciudad y usar ese mapa con un GPS para llegar a una dirección concreta, evitando el tráfico y eligiendo la mejor ruta. Me gusta la analogía. Es que la mente deja de ser un espectador pasivo y se convierte en el conductor, el navegante. Los movimientos son el vehículo, sí, pero la conciencia es quien conduce, y con un destino muy claro para cada etapa del viaje. Para terminar, y después de todo este análisis, hay una frase en las fuentes que se queda resonando. Afirman que concentrarse en estos puntos de esta manera puede producir efectos profundos e impredecibles en la salud. Fíjate qué potente.
Y esto nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar. Si la mente puede dirigir la energía con esta precisión, si puede actuar como un imán y penetrar hasta el eje central, ¿cuál es el límite real de la interacción entre nuestra conciencia y nuestra propia biología?